Doctores de Reddit, que no sabemos sobre el cuerpo humano. Usuario 1, un patólogo me dijo que la parte interesante de su trabajo no era descubrir cómo moría alguien, sino ver todo lo que puede estar mal en alguien. Tantas cosas horribles que amenazan o alteran la vida y que le pueden pasar a una persona y aún así estar viva. Un buen amigo murió de neumonía, estaba demasiado ocupado en el trabajo y no podía darse el lujo de tomarse tiempo libre, y siguió usando medicamentos de venta libre para los síntomas. Murió sin atención médica, así que el forense tuvo que intervenir y le realizaron una autopsia. Su cuerpo tenía cáncer en 3 partes diferentes, pero nunca paró. El tipo era duro como los de antes. Usuario 2. Soy dermatólogo. Desconocemos la causa exacta de la picazón, ni sus mecanismos moleculares. Por eso puede ser tan difícil encontrar un buen tratamiento cuando un paciente acude con picazón en la piel. Usuario 3. Soy anestesiólogo. Aún no sabemos con certeza por qué funcionan los anestésicos volátiles inhalados como el sevoflurano, el principal agente anestésico utilizado para mantener la anestesia general. Tenemos una idea aproximada de cómo sucede, pero en realidad no lo sabemos. En mi campo se suele decir que quien descubra esto ganará el próximo Premio Nobel de Medicina. Usuario 4. Soy especialista en sueño. Si bien existen buenas teorías sobre algunas de las funciones del sueño REM y cómo afecta al cerebro y la salud, aún no comprendemos del todo el propósito de soñar. Por ejemplo, ¿por qué soñamos y por qué los sueños tienen una narrativa en lugar de imágenes aleatorias e incomprensibles? Lamentablemente, es poco probable que esto se resuelva. Usuario 5. No soy doctor en medicina, sino doctor. Actualmente, trabajamos en la conexión entre nuestro microbioma intestinal, las enfermedades neuropsiquiátricas y el envejecimiento cerebral. Por ejemplo, las personas con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayor probabilidad de desarrollar demencia y experimentar ansiedad y depresión comórbidas, pero desconocemos el motivo. Usuario 6. Soy el doctor. De memoria, aquí les dejo algunos engañosamente grandes. Todavía no sabemos con certeza cómo funciona la anestesia. Solo sabemos que causa ciertos efectos, y son útiles, así que la usamos. La psiquiatría aún tiene una comprensión sorprendentemente infantil de los trastornos humanos. Está en constante cambio, no sabemos mucho sobre los medicamentos que usamos actualmente, y los criterios de diagnóstico de los trastornos siguen cambiando a medida que nos damos cuenta de que, quizás todos estos comportamientos no sean el mismo trastorno. Es increíblemente difícil diagnosticar cuando los criterios se basan principalmente en autoinformes y observaciones subjetivas. En menor medida que el punto 2, la neurología aún está aprendiendo mucho. Esto se debe a que se pueden observar hallazgos más objetivos en neurología que en psicología, pero aún tenemos muchas dificultades para comprender cómo funciona el cerebro. Inmunología. Ni me preguntes, porque nadie lo sabe realmente. Bostezos. Todavía no entiendo por qué pasa eso. Hay algunas teorías, pero es lo mejor que tenemos. Usuario 7. Fibrosis pulmonar idiopática. Una enfermedad que causa fibrosis pulmonar cicatricial difusa. Siempre que se oye idiopática en medicina, significa básicamente que desconocemos su causa. Existen múltiples enfermedades pulmonares fibróticas cuyas causas se han identificado a lo largo de los años. En general, es probable que algún día sepamos mucho más sobre cualquier enfermedad idiopática. Esto es lo primero que me viene a la mente. Usuario 8. No soy médico, pero estudio biología celular y molecular. El sistema inmunitario es tremendamente complejo y ahora mismo parece que estamos ante la fosa de las Marianas. Usuario 9. Todavía no sabemos qué causa realmente el TRA, por eso gran parte de la población no lo acepta fácilmente como un trastorno real y la gente piensa que solo afecta la atención. Sin embargo, sin intentar convertir esto en una conferencia y mantenerlo breve, hay una parte muy activa del cerebro que hace muchas cosas. No sabemos cuáles son esas cosas específicamente, pero hay muchos indicadores de que hace algo importante. El claustro. La teoría dice que es la parte del cerebro responsable de la conciencia real. Pero volvamos a la parte delta.
Entre el 2% y el 5% de las personas tienen TRA. Si estás en redes sociales, te darás cuenta de que es mucha gente. Además, las principales causas de muerte para las personas con TRA son el suicidio y el asesinato. Así es, si tienes TRA, tienes más probabilidades de morir por suicidio o asesinato que de llegar a una edad avanzada. Sí. Si tienes TRA, literalmente padeces un trastorno que significa que te suicidarás o que alguien más te mate. Pero estoy divagando. Lo que sí sabemos es que el claustrum se activa con mayor intensidad en personas con TRA. Sabemos que cuando el claustrum está inhibido en ratas, simplemente hacen lo que sea. Si un día entendemos mejor el claustro y resulta que es responsable del TRA, eso significaría que el público en general finalmente podría llegar a comprender, especialmente los padres de niños con TRA, que son significativamente más propensos a abusar de sus hijos con TRA. Que en realidad están maltratando a sus hijos debido a un problema de salud más estrechamente relacionado con la epilepsia que solo la falta de disciplina o los problemas de comportamiento. Ese cambio de mentalidad salvaría vidas. Espero que algún día se identifique y comprenda claramente el propósito del claustro. Esto también podría significar que las personas con TRA pueden experimentar la conciencia humana de manera muy diferente, y ahí es donde se pone realmente interesante. Usuario 10. Soy cirujano científico y aún estoy en formación, pero estoy a punto de terminar. Planeo subespecializarme en cirugía traumatológica y cuidados intensivos, y ahí es donde reside mi mayor interés. Actualmente estudio cómo comprender quién vive y quién muere después de un trauma grave, es decir, por qué algunos pacientes son resilientes y se recuperan tras un trauma, mientras que otros nunca se recuperan o mueren, incluso con el mismo patrón de lesión, gravedad, edad, comorbilidades, etc. En la misma línea, hay mucha información sobre la medicina en la UCI que desconocemos. Una vez en la UCI, como en el caso de un traumatismo o una sepsis, generalmente utilizamos cuidados de soporte y nos quedamos atrás en los tratamientos, ya que no comprendemos las patologías lo suficiente como para tomar medidas activas o preventivas. Por ejemplo, los pacientes con traumatismos en la UCI tienen un riesgo considerablemente mayor de infección, generalmente neumonía asociada a la ventilación mecánica, pero desconocemos el motivo, quién la contraerá. Y tampoco realizamos tratamientos profilácticos, sino que esperamos a que ocurra. De manera similar con el trauma, ni siquiera conocemos las vías más básicas de cómo el cuerpo responde al trauma, porque un trauma severo lleva a una respuesta masiva /diagonal sistémica mientras que uno menos severo, como se define eso, lleva a una respuesta más localizada, para luego siquiera averiguar a qué vía se puede apuntar para ayudar con la recuperación. Usuario 11. Les digo a mis residentes que solo alrededor del 40% de lo que hacemos se basa en evidencia científica. Gran parte de lo que hacemos se basa en evidencia poco sólida o en un seguimiento extremadamente inadecuado. Por ejemplo, los ensayos clínicos más largos con semaglutida duran alrededor de 2 años, lo hacen parecer más largo al informar la duración en semanas, 104, para Sustain, 6 y EST, 5. ¿Cuál es el plan de seguimiento para comprobar si estos medicamentos son seguros durante 5, 10 o más años? Existe una tendencia alentadora hacia la revisión de los tratamientos establecidos, y muchos de ellos están sujetos a reversiones médicas, véase el libro del mismo nombre. Pensemos en la enfermedad coronaria 3 voltios y los estrógenos en la menopausia como ejemplos principales. Esta es una forma indirecta de decir que en su mayoría ni siquiera sabemos lo que creemos saber sobre el cuerpo. Si quieres olvidarte de nuestra fragilidad, piensa en la arteria basilar. Este único punto de falla en el tronco encefálico mide solo unos 3 mm de ancho y fluye a unos 150 ml/diagonal min. 3 milímetros es poco más de 1/10 de pulgada. Además, no tenemos idea de por qué a veces temblamos cuando terminamos de orinar.